Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos los que nos siguen una vez más en esta conversación que ya se ha convertido en una costumbre cada final de mes, con personalidades destacadas en diversos ámbitos del desarrollo jurídico en México y en el mundo. Hoy tenemos el gran privilegio, un honor para mí de manera particular, darle la bienvenida a uno de los grandes referentes en materia de privacidad y protección de datos personales a nivel internacional, el doctor Óscar Raúl Puccinelli, que además es un aliado de las instituciones en esta materia en toda Iberoamérica y naturalmente en el mundo. El objetivo de esta entrevista es justo analizar el tema de los principales retos de la protección de los datos personales en el nuevo milenio. Como pueden ver, es un tema frontera, es un tema con el que acostumbramos, uno de los grandes temas con los que acostumbramos a abrir el debate en foro jurídico. Agradecerle a nuestro director jurídico Elías Huerta Pichas, el doctor Elías Huerta Pichas, por esta oportunidad nuevamente, en función de una lógica de crecimiento en la discusión y el debate internacional y nacional sobre estos temas. Pero insisto, hoy tenemos un invitado de lujo a quien le doy la bienvenida y me voy a permitir leer una síntesis curricular del doctor Óscar Raúl Puccinelli. Él es vicepresidente de la Red Académica Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información Pública, que además es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctor y profesor honorario en diversas universidades latinoamericanas, profesor de grado y de posgrado de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional y Transnacional en diversas universidades públicas y privadas de su país y del exterior. Es autor de numerosas obras en su especialidad, destacándose entre sus libros de autoría exclusiva Derechos Humanos y SIDA, de Palma, 1993, Habeas Data en Indo-Iberoamérica, Temis 99, Protección de Datos de Carácter Personal, de Astrea 2003, y Juicio de Habeas Data, de Hammurabi 2016, entre muchos otros realizados en carácter de coautor. Vicepresidente de esta Red Internacional Académica Internacional de Protección de Datos y Acceso a la Información Pública y miembro de la Red de Derechos Humanos Digitales, entre otras tantas organizaciones académicas y no gubernamentales. Además, pues de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Rosario en Argentina. Querido doctor, usted y yo nos conocimos dentro de este mundo que es una maravilla en cuanto a los retos de este milenio y de este siglo que ya tiene su segunda década y que está arrancando con la tercera. Doctor, los temas de protección de datos personales centrales hoy a cualquier democracia moderna, al desarrollo de los pueblos, ¿cuáles son algunos de los principales retos para la protección de datos que trajo el nuevo milenio, querido doctor, desde su punto de vista como un experto en esta materia? Bueno, buenas noches en primer término, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí siempre es un gusto enorme encontrarme contigo, que además compartimos la pasión por el derecho constitucional, de allí venimos, que bueno, siempre pensamos que una de las materias más importantes porque la podemos usar en cualquier área del derecho, ¿no? No porque sea la nuestra o la que elegimos, pero siempre nos han enseñado eso y abrazamos esto que es tan importante, ¿no? La disciplina que junto con derechos humanos de alguna manera nos ayudan a garantizar a un nivel superior la vigencia de los derechos, ¿no? De eso se trata. Pero bueno, yo nuevamente agradezco, no me quiero desviar de la conversación, agradezco enormemente Este es su foro, doctor, por favor. La invitación. Bueno, a ver, desafíos enormes que incluso todavía no hemos logrado vislumbrar a esta altura, especialmente las dos últimas décadas, tú lo sabes bien, desde la aparición de la web 2.0, las redes sociales, la participación colectiva de las personas en la construcción de, bueno, de lo que es la red y lo que es la información que circula en la red. Esto ha cambiado sustancialmente la realidad. Además, no solamente eso, que es sumamente importante, sino que se han potenciado todo lo que es el hardware. No hace falta que recordemos mucho, las capacidades de almacenamiento eran limitadas hace apenas 20 años, y ni que hablar
en los 80 o en los 90, que hablamos de, digamos, un disco rígido tenía 30 megas, ni siquiera hablamos de gigas, ¿no? 30 megas de capacidad. Y nosotros decíamos, uy, qué gran capacidad, pero nunca alcanzaba. Igual hoy no alcanza, nunca alcanza, ¿no? Para guardar lo que uno quiere. Pero bueno, estamos en una situación mucho más, favorable al almacenamiento de información, donde hay información personal, por supuesto, mucha información personal. Internet como nunca no olvida, porque las páginas siguen quedando y hay herramientas tecnológicas para poder ubicar cosas que ya han sido borradas. En fin. Y tenemos, por supuesto, todo lo emergente de lo que es computación en la nube, lo que tiene que ver con el Big Data. En fin, hay numerosas novedades. La aparición de blockchain, que ese es un tema muy importante, porque precisamente uno de los grandes desafíos de la protección de datos es cómo hacer vigentes o cómo hacer posibles varios de los derechos que nosotros tenemos, de los derechos ARCO y los que se agregan a los tradicionales ARIC, ¿no? ARCO. Cómo hacerlos vigentes en un contexto de base de datos descentralizadas, no centralizadas. No hay normativa internacional. Me refiero al Reglamento General de Protección de Datos, que es lo último, digamos, en materia de protección de datos hasta el momento, que aborde puntualmente la problemática de blockchain o de la base de datos descentralizada. Sí hay estudios o lo que fuera, pero allí, por ejemplo, no podemos hacer concretamente ejercer el derecho de cancelación, porque no se pueden cancelar los datos, y eso le da es decir, la ventaja de blockchain es que precisamente al ser descentralizada permite que no haya alteraciones, y eso es muy bueno para los registros públicos. Por ejemplo, un registro de la propiedad inmueble, que no hay derecho a borrar, hay que hacer un contrasiento o algún tipo de una nueva escritura, que reemplace a la anterior, etc., ¿no? Es decir, hay ventajas muy importantes, pero también desventajas. La inalterabilidad no permite el borrado, el ejercicio del derecho al olvido se hace muy difícil, el ejercicio del derecho de rectificación también, hay que hacer links a nuevas informaciones que no se pueden hacer, deberían poder hacerse, pero no se pueden hacer porque no se puede alterar digamos, la página original, por decirlo de alguna manera, por decirlo gráficamente. Pero es un gran avance, sin duda, la existencia de esta base de datos descentralizada da una seguridad que no teníamos antes. Seguridad contra el hackeo, que no es absoluta, pero es casi absoluta, en fin. Después, bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con los desafíos de la portabilidad, un nuevo derecho que ya debía haberse reconocido muchísimo antes porque es obvio, o era obvio, desde el momento en que los sistemas, digamos, cada compañía, cada gigante tecnológico establecía su propio sistema, que en algún momento transferir los datos de un lugar a otro iba a ser un derecho que debía ser reconocido, y que eso tenía que ver, obviamente, no solamente con la interoperabilidad, que hace mucho tiempo que esto se viene hablando, ya prácticamente desde la aparición, especialmente empezaron a aparecer grupos especializados en interoperabilidad, perdón, ya a partir de los 2000, 2004, 2005, ya eso estaba empezaba a ser trabajado con mucha asiduidad y con mucha insistencia. Se está trabajando mucho sobre el tema de portabilidad, ahora con el tema de los metaversos, que podemos conversar también después. Hay grandes temas que se han incorporado, como todo lo que tiene que ver con la privacidad por diseño y por defecto. Eso lo vino promoviendo Anka Bukian, la legendaria comisionada de protección de datos de Canadá, allá en los principios de los 2000. Recuerdo precisamente un congreso, el cuarto congreso que organizó entonces IFAI o INAI, allí en la Ciudad de México, donde Anka Bukian presentó precisamente privacidad por diseño y por defecto, y después presentó, unos años después, privacidad por rediseño, dándole una vuelta de tuerca más, ¿no? Eso también han tenido que surgir estas herramientas frente a las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el uso de algoritmos, que cada vez son más complejos, cada vez
actúan con más rapidez a partir del machine learning, es decir, las propias máquinas se van potenciando a sí mismas en cuanto a aprender artificialmente y disponer artificialmente. Aparecen los smart contracts, ¿no? Los contratos inteligentes, donde ya las personas ni siquiera intervienen, son las máquinas las que se comunican y resuelven conforme a determinados parámetros que obviamente se dieron para estos contratos. En fin, aparecen una nueva cantidad de fenómenos que no existían muy poco tiempo atrás. Surge también la necesidad, frente a todo esto, de incorporar el principio de responsabilidad proactiva o responsabilidad demostrada, que para aquellos que no están en el tema, yo recuerdo muy bien, José Luis Piñar Mañas nos daba un ejemplo de cómo sería esto de la responsabilidad demostrada, y él decía, bueno, supongamos que antes de la responsabilidad demostrada, con la responsabilidad simple, uno iba por una carretera, lo hacía con cuestiones de tráfico, ¿no? Nada que ver con la computación, pero para que se entendiera, bueno, no importaba con qué carro iba, si iba con un carro último modelo o con uno de 30 años, mientras no superara la velocidad máxima, no había infracción, no había responsabilidad. En el nuevo modelo, si la velocidad máxima es 130 km por hora, tanto el que va con una Ferrari como quien va con un carro de 20 años, los dos van a tener que demostrar que sus carros estuvieron en condiciones técnicas de desarrollar esa velocidad que se sabe que es la máxima, pero sin riesgo. Es decir que se ha incorporado este nuevo principio precisamente porque no se puede dejar solo en la pasividad a quien maneja los datos personales. Es necesario que tenga digamos, no solamente una actitud proactiva, sino que además la pueda demostrar. Por eso también se habla de responsabilidad demostrada. Por supuesto, aparecen otras cuestiones, como dijimos antes, Internet no olvida, y al no olvidar aparece la necesidad del derecho al olvido, un derecho tan controvertido, incluso en el ámbito europeo, más allá de que el Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el célebre caso Costeja, que todos conocemos, le dio partida de nacimiento allá en 2014, pero, y bueno, hay casos posteriores, el Tribunal Europeo también, y el propio Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero en América Latina es muy resistido desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay documentos específicos relacionados con Internet, emitidos por la propia comisión, uno que refiere a la Internet abierta, inclusiva e inclusiva, que precisamente ese documento habla del derecho al olvido y habla también con bastante precisión del peligro de este derecho respecto a la libertad de expresión. Allí se plantea, por ejemplo, la necesidad de que no solamente se use de manera limitada, sino que sea una autoridad judicial, cuestión que de alguna manera yo comparto en el sentido de que si no es la autoridad judicial, por lo menos, y con mucha autoridad en este punto, por supuesto, incluso más autoridad que la judicial, el órgano de control, ¿no? Obviamente los institutos de acceso y de protección de datos son los que de alguna manera tienen que tener esa palabra determinante en cuanto a cuando algo debe ser olvidado, los medios de ese olvido, si tiene que ser por desindexación, que es la forma que nosotros más conocemos, o también por eliminación del dato. Bueno, en fin, hay muchas cuestiones que han surgido precisamente porque, bueno, esto del derecho al olvido surgió porque Internet obviamente ya tiene una capacidad prácticamente ilimitada de guardar contenidos, que no la tenía en los 80, en los 90. Bueno, yo no quiero ni recordar, porque delata un poco mi edad, que usábamos los disquetes de 5 1/4, de 3 y medio, teníamos una capacidad tan, para que no nos daba el rígido, y teníamos que tener una cantidad de disquetes para poder grabar. Después, bueno, vienen otros adelantos, antes del pendrive, bueno, vinieron unas cintas que se podían utilizar para grabar, bueno, en fin, ha sido muy vertiginosa la evolución, ¿no? Hay una evolución vertiginosa, pero como se podrá identificar nuestro auditorio, usted un experto en esta materia. Y vaya que se ha dedicado con mucha intensidad reflexiva, inteligente, proactiva. Ha sido maestro de muchos de nosotros en esta materia.
Antes de avanzar, querido doctor, quiero darle la bienvenida y un saludo enorme a todas y todos los que nos están observando a través de la red digital, quienes ya empiezan a manifestarse en esta conversación, a la Universidad de Guadalajara, a Puebla, a Tabasco, a Gilotzingo, Estado de México, a Yucatán, a Baja California, aquí en Miguel Hidalgo, en la capital del país, en Coyoacán. Bueno, en fin, hasta de Ecuador tenemos saludos, querido doctor. Hay una amplia convocatoria y bueno, naturalmente su expertise en esta materia da cuenta de ello. Y este es un foro para ello, justamente para centrar en el debate los principales desafíos de nuestro tiempo y de sus distintas, muy distintas lecturas, por lo que nos posicionamos como un sector que puede ser estratégico para enfrentar en el debate y en el diálogo con inteligencia también reflexiva justamente todos estos temas. Por eso, una vez más, agradecerle al doctor Elías Huerta por esta oportunidad. A ver, doctor, vamos a avanzar. Usted recién viene también concluyendo un foro muy importante en Chipre sobre gobernanza en Internet. Y conversábamos tras bambalinas la relevancia de este foro internacional, en donde seguramente hubo un encuentro de naciones vía sus representaciones y se puso a debate este tema que, como ya usted identificó, todos los otros representan hoy toda una necesidad de avance para las sociedades modernas y su regulación a nivel internacional. ¿Qué podemos concluir de este gran encuentro que se tuvo en Chipre, querido doctor? Bueno, allí se debatieron muchos temas de actualidad que yo todavía no he mencionado. Algunos sí, por ejemplo, el tema del derecho al olvido, sí se debatió. Uno de los grandes temas y que cruza otro de los temas que habíamos conversado que íbamos a abordar, es el tema de la neutralidad de la red, precisamente. El tema de la neutralidad de la red está bastante en jaque, precisamente porque bueno, han aparecido fenómenos nuevos, como por ejemplo el discurso del odio, todo aquello que tiene que ver, los discursos peligrosos, vamos a ponerlo de esta manera, porque nosotros podemos hablar de discursos lesivos en general, que pueden ser, esos discursos pueden no generar, es decir, un insulto, lo que fuera, bueno, para eso hay herramientas, ¿no? Es decir, no es que estén admitidos, pero hay herramientas, recordamos en este punto dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una que era Delphi contra Estonia, donde precisamente se condenó a Delphi, que es un portal muy importante de Estonia, porque pese a que tenía filtros, hubo una noticia que, como involucraba a una persona digamos, de ascendencia judía, provocó, por las características de la noticia, provocó una serie de comentarios de los lectores que fueron aberrantes. Obviamente hay muchas formas de insultar, y el periódico digital tenía filtros para filtrar determinadas palabras indebidas, pero no todas. Entonces fue condenado en Estonia, y esto fue confirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, precisamente porque, como la noticia podía generar mucha conmoción, debió tener un control en tiempo real. Es decir, le dijo, esto podía generar discurso del odio, podía generar, además, porque el discurso del odio no necesariamente genera una reacción física en el mundo real, pero cuando el discurso del odio ya pasa a generar ese tipo de reacción, o pretende provocar ese tipo de reacción en el mundo físico, ya se llama discurso peligroso. Es decir, ya estamos en lo que sí está prohibido necesariamente en cualquier sociedad democrática. Sí, adelante. Doctor, aquí yo quisiera preguntarle algo a propósito de que es uno de los grandes temas a nivel nacional, internacional, pero en que incluso a nuestra región, la latinoamericana, nos interesa mucho por las fronteras que hoy tenemos con Estados Unidos de Norteamérica, a propósito de lo sucedido con la toma del Capitolio, algunas declaraciones muy recientes de Donald Trump nuevamente, que ya está en campaña, lo que ha sucedido con Twitter, ¿no? Esta compra de Twitter, ¿qué va a significar hacia el futuro? Porque, digamos, en un contexto hipermediatizado como en el que nos encontramos, con vertiginosos avances y en vías de desarrollarse aún más las tecnologías de la información en materia de comunicación en los años por venir,
El problema es dual. Primero, la verdad y la mentira conviven en el mismo espacio, no sé si lo comparte usted, y en Sí, claro. igualdad de condiciones para su dispersión. Y en segundo lugar, nosotros somos una especie de actores con visualidad flexible, porque los datos objetivos han perdido impacto y relevancia en la formación de la opinión pública, elemento relacionado directamente con la democracia y que en tales circunstancias se deteriora y va pudiendo llevar incluso a rupturas institucionales y sociales. Ya hemos conversado en otras ocasiones sobre otros temas, ¿no? El tema del Cambridge Analytica, del Brexit en la Gran Bretaña, del voto al no a la paz en Colombia, por ejemplo, la toma del Capitolio, pero esto tiene que ver también con la libertad de expresión y sus umbrales o límites en el Internet para evitar que los discursos con estos matices provoquen estas rupturas tanto sociales como institucionales. ¿Qué opina, querido doctor? Claro, bueno, el primer problema que tenemos es poder distinguir qué es una noticia real de una noticia falsa. Ahí ya tenemos un problema, que es un problema serio, porque eso puede, lo que nosotros podemos considerar como una noticia real, puede variar conceptualmente de acuerdo a cada sociedad. Hay factores geográficos, factores personales, lo que tiene que ver con la interpretación subjetiva de una realidad. Además, para sostener que algo es verdadero, se necesita una suerte de una base colectiva, un consenso colectivo en que algo es verdadero. Allí está el primer problema, en distinguir qué es una noticia real de qué es una noticia falsa. Entonces, aparte, dentro de las noticias falsas tenemos distintos tipos de noticias falsas. Algunas no son malintencionadas, sino que son falsas porque la persona no se ha informado debidamente o recurre a una fuente que no es fidedigna. Y bueno, y ahí tenemos que ver cómo hacemos para, de alguna manera, todo lo que llaman misinformation, disinformation, malinformation, que son distintas formas de información de alguna manera alterada, voluntaria o involuntariamente, ¿cómo hacemos para primero determinar qué es lo real, qué es la verdad y qué no es la verdad? Entonces, por ejemplo, en el ámbito del COVID hubo un problema muy serio, que era la difusión de noticias como verdaderas, y hay una gran responsabilidad de los funcionarios públicos allí. Esto, aparte, lo destaca muy bien la Comisión Interamericana, no con relación al COVID particularmente, pero sí con relación al deber de decir verdad de los funcionarios públicos. La Comisión está muy abocada en el ámbito interamericano a urgir a los funcionarios públicos a que no pueden en sus discursos utilizarlos como un lugar para hacer política partidaria cualquiera. Cuando uno es funcionario público debe obrar con la verdad. Y se ha notado, por ejemplo, hubo muchos casos, incluso las redes sociales también intervinieron, cancelaron cuentas o borraron tweets, por ejemplo. Bolsonaro sostenía sin tener ningún tipo de, el presidente de Brasil estoy hablando, ¿no? Sin tener ningún tipo de evidencia, que determinados fármacos sustituían a la vacuna del COVID, que eran igualmente de efectivos. Lo mismo hizo, por ejemplo, en Chile, digamos, el alcalde de Santiago dijo que no había ninguna evidencia en que en los buses se contagiara el COVID. Una cosa completamente alocada, porque si hay un lugar donde evidentemente esto se podía dar, era precisamente en un lugar cerrado, donde había mucha gente que además no tenía su barbijo. Entonces, hay un problema. Allí estamos donde está claro que el discurso es falso, o que, digamos, que va contra todas las reglas. Pero también ese discurso falso tiene que tener, para que pueda ser intervenido, por eso que tú decías lo de la libertad de expresión, tiene que tener una consecuencia real en la práctica dañosa para la sociedad. Es decir, si yo no tengo nada contra los terraplanistas sostienen que la Tierra es plana, van contra toda evidencia científica, pero hay cientos de miles o millones que piensan que la Tierra es plana todavía. Pero eso no le hace daño a nadie. Es decir, eso es simplemente una convicción, es como la religión, es casi como una religión, ¿no? En la medida que esa religión no
tenga ningún tipo de mandato que implique daño a tercero, queda en la conciencia de cada uno. Si yo quiero creer en, qué sé yo, en lo que fuera, como en mi país crearon la iglesia maradoniana, bueno, qué sé yo la verdad que no comparto, es más, me parece una locura, pero bueno, si quieren creer en eso, que crean, allá ellos. Mientras no haya un daño, mientras esa iglesia no diga hay que consumir droga, ahí estamos bien. Hasta ahí vamos bien. Después ahí ya empezamos con los problemas. Entonces, doctor, ahora aquí sí una se está bien pregunta. o mal. No, Sí, me parece adelante, adelante, maravilloso. adelante. En tanto no generen una Está bien, afectación material o ejecutiva, pues está bien. En realidad, solo que, no sé si usted comparta esta opinión, las fake news se transforman también en una actividad que materializa, de alguna manera, incluso violencia en muchas latitudes. Y las fake news se han convertido justo en estas rupturas que no estábamos, digamos, a ver, la verdad y la mentira siempre han existido. El problema es que en el contexto invermediatizado, el alcance de la verdad y la mentira es altísimo, ¿no? Es decir, fluye como nunca antes información en todos los sentidos. Información además de todo tipo, en cantidades inimaginables y, como usted lo dijo bien, a una inmensa velocidad. Y en el espacio digital tomamos partido o nos declaramos neutrales respecto de cuestiones políticas, económicas, sociales, artísticas, ambientales, de la justicia, la moral y lo que consideramos que califica como bueno y como malo. El asunto es que, desde mi perspectiva, un elemento central de nuestra civilización, de nuestras civilizaciones, que es el sentido común, se está perdiendo y la objetividad, ¿no? Y lo que provocan las fake news y que es el verdadero riesgo, es cómo se transita de la vía digital, y que lo hemos visto en muchos países del mundo, a escalas de violencia física, incluso en multitudes, ¿no? Sí. Bueno, lo que pasó en el Capitolio. Lo Lo que que pasó en sucede el en el Capitolio es un Capitolio. ejemplo clarísimo. Nosotros vemos las películas norteamericanas que nos atacan los marcianos y el Capitolio sigue incólume, y aquí un político dice vamos a tomar el Capitolio y lo tomaron como si nada. Es una cosa, la verdad que sinceramente es un sinsentido. Bueno, las películas son películas, pero claro. Acá la gran cuestión es quién puede eliminar algún contenido, que ese es el gran problema en materia de Internet, y sobre todo cuando lo hace un privado. Ahora vamos a ver con la adquisición por parte de Elon Musk, de Twitter, vamos a ver cuál es el criterio, porque una de las cosas que tuiteó primeramente era qué consideraba libertad de expresión. Es decir, veremos, porque Twitter fue inicialmente la que se negaba precisamente a combatir las fake news, pero a partir del COVID fue la que lideró el combate a las fake news. Hay que ver ahora, fuera del COVID, qué es lo que hace Twitter con la nueva adquisición de Elon Musk. Es un gran tema. Ahora, si vamos a estar siempre dependiendo de una persona, como podemos depender también de Zuckerberg en el caso de Meta, y más ahora con el tema de los metaversos, si vamos a depender del criterio de una persona que, porque es millonaria, compra una red social y define qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, estamos en problema. Digo, otra de las cuestiones, otro de los principios que rigen Internet es la gobernanza multisectorial y una clara política de eliminación de contenidos, otra de las reglas que tiene que ver con la gobernanza de Internet. Entonces, eso va a haber que ir regulándolo. Acaba de salir Obama diciendo que tiene que haber una regulación de las redes sociales, reclamando una regulación global de las redes sociales. También vemos que hay diferencias, lo que ocurre, por ejemplo, en Rusia hoy, que tenemos no solamente censura, sino que el propio Putin acaba de dictar hace semanas o 2 meses, no recuerdo cuándo, cuando empezó la guerra de Ucrania, una ley precisamente para combatir lo que él considera fake news. Y hay opositores encarcelados en este momento. ¿Por qué? Porque han dicho la verdad, o lo que para ellos no es verdad, pero que es verdad porque lo ven en Ucrania, y ahí estamos.
y hay personas encarceladas porque Putin dice que él va a definir, o él, o obviamente el Kremlin en general, y sus ministros van a definir qué es lo que es verdad y lo que es mentira. Desde luego siempre en las guerras hubo intervención de la prensa, pero eso por cuestiones de seguridad nacional, no opiniones. Esto está claro, en la guerra del Golfo, por ejemplo, en un primer tiempo recuerdo yo que la CNN transmitía desde el lugar y bueno, se dictó una orden ejecutiva por parte del presidente de los Estados Unidos de intervenir porque prácticamente le estaban pasando información al enemigo, en el sentido que se conocían la ubicación de las tropas, etc. Y esto, bueno, evidentemente podía conspirar contra la seguridad nacional. O sea, intervención en cuando hay guerra es posible por cuestiones de seguridad nacional, pero en este caso no es intervención, no es solo intervención, es encarcelamiento por considerar noticia falsa un hecho verdadero que se hizo conocer dentro del ámbito de Rusia, digamos, ¿no? Una cosa... Yo a eso me refiero, querido doctor, antes de entrar al tema de Meta, que para mí es un tema central también en estas latitudes modernas, pero justo antes de entrar en este asunto, a ver, cuando usted trata estos elementos, y con razón, nos referimos que ante los principales desafíos de este tiempo, el espacio digital es finalmente un campo fértil para también las teorías de la conspiración. Y hablo de todos los temas que usted ha tratado el día de hoy, desde el COVID-19 hasta la actual guerra entre Rusia y Ucrania. La difusión de radicalismos, extremismos y propaganda incluso que pretenden exaltar lo identitario frente a lo diferente. Y en este proceso fracciona, fractura y puede romper lo común, lo que hemos dicho, lo público y el espacio abierto e incluyente de discusión, que como hemos dicho a lo largo de esta conversación, incide en la conformación de la opinión pública y consecuentemente en el aspecto sustantivo de nuestras democracias y sus instituciones, que no son sino el resultado de la experiencia y construcción común y el reconocimiento de puntos focales de cooperación. A mí me parece que en la exaltación de lo identitario y la negación de lo común habita justamente la posibilidad de la fractura de las instituciones democráticas y de la polarización social. Porque las fake news, como bien usted lo ha señalado, incluso la posverdad, pero también la fragilidad de los medios y la facilidad de acceso a la información y de publicación han producido un desgaste de la autoridad, de la confianza, de la veracidad, y ahora somos una paradójica sociedad que no confía en sus instituciones, replica al que opina, pero cuestiona al experto. ¿Qué opinas sobre esto, doctor? Y estamos en un problema serio precisamente porque, bueno, la fake news para el auditorio en general en sí misma no sería tan grave si no fuera que está direccionada a personas que son susceptibles de creerlas y que son susceptibles de ejecutar políticas que estén relacionadas con esa creencia. Por ejemplo, lo que ocurrió en la elección de Trump, que eso ya es más que evidente, es harto evidente que él se aprovechó de digamos, inteligencia artificial, algoritmos, Cambridge Analytica, etcétera, para llegar a aquellos que quería llegar y que necesitaba por el sistema norteamericano, digamos, por el sistema de elección por distritos, digamos, de los electores, evidentemente llegar en aquellos distritos estratégicos con los mensajes que necesitaba para que esas personas creyeran en él y no en Hillary Clinton. Y esas noticias falsas fueron no solamente noticias falsas sobre logros de Trump o programas de Trump, sino noticias falsas sobre Hillary Clinton, precisamente, que apuntaban a denostarla, a rebajarla, a poner en duda su salud incluso mental, cosas que, bueno, a través de esa ingeniería social, que en definitiva los algoritmos no es que lo aprenden espontáneamente, pero a partir del machine learning se van potenciando, es decir, son programados su algoritmo, pero a su vez se van potenciando. Bueno, logran resultados que no se hubieran logrado de otra manera, torciendo la verdadera voluntad, porque seguramente aquel al que le llega esa noticia la va a seguir creyendo. Mucha gente, por más que uno termine de mostrarle que eso no es cierto,
cuando está fanatizado, polarizado o absorto en el medio de una idea de hacer América grande de nuevo, como era el lema de Trump, bueno, termina cediendo. Y a mí me llamó mucho la atención que tantos, digamos, latinos hayan apoyado a Trump cuando precisamente le estaba propiciando crear la barrera física con México. Yo nunca creí que lo llegara a llevar a cabo, pero era algo muy fuerte. Sin embargo, tuvo un electorado latino que lo apoyó muchísimo, y esto tiene que haber sido exclusivamente por ingeniería social, por este tipo de herramientas. O sea, hay un atentado contra la democracia y hay declaraciones conjuntas de los relatores de libertad de expresión digamos, de la Comisión Interamericana, como de la ONU y de la Comisión Africana, que apuntan precisamente a que esto sea combatido con herramientas específicas, digamos, ¿no? Y que las hay, pero son difícil de llevar a cabo cuando los procesos se inician muy sobre la marcha, por ejemplo, en una elección. También, bueno, hay otro gran problema actual que no tiene mucha solución, que es el problema de la cultura de la cancelación. Y esto lo hemos visto también, esto es producto de, obviamente, también de las redes sociales. Personas que terminan siendo, así como alguien quiere que algo se olvide para no quedarse en la sociedad, para no privarse de los beneficios de la sociedad, acá las redes sociales hacen que alguien sea olvidado, sea cancelado, sea eliminado de la vida social por algo que a veces ni siquiera cometió. El caso más reciente, el de Will Smith, que sabemos todo que lo cometió porque fue hecho en vivo, pero tenemos ejemplos de personas que han sido acusadas sin ningún tipo de condena, que han sido absolutamente denostadas y desaparecieron de la vida pública de una manera injusta, por lo menos mientras no se demuestre su culpabilidad. Y ahí es muy difícil cómo resolverlo, ¿no? Es un tema que incluso trae aparejado todos los retos sobre los que hemos tratado el día de hoy y son a ver, internamente reproducen muchísimas variables. Pero doctor, quisiera aprovechar también su presencia y en su calidad de experto. A ver, en materia de privacidad, de protección de datos personales, el vertiginoso desarrollo tecnológico de los últimos 25 años, usted lo conoce perfecto, ha transformado el modo en que hacemos una infinidad de actividades. Educación, investigación, esparcimiento, relaciones humanas, política, todo pasa en cierta medida actualmente por el espacio digital. Y no podemos ponernos al margen de esto. Hay que decir, la tecnología ha venido a revolucionar al mundo entero y a sus sociedades. En los inicios del Internet, como usted bien lo escribe, con los sitios web tradicionales, los usuarios teníamos control sobre los contenidos y el nivel de interacción de los usuarios con ellos. Pasamos, sin embargo, a un estado de cosas en el que los usuarios del espacio digital no solamente consumimos, sino que producimos contenidos, doctor. El problema surge con el hecho de que esos contenidos producidos, una vez expuestos en Internet, como bien acaba de señalar usted, salen de la mayoría de las veces de nuestro control por completo o mantenemos muy poco control sobre ellos. Hoy, el nivel de organización de la información en el espacio digital permite acceder a información y datos de muy variados formatos, de forma individualizada y sobre demanda, hay que decirlo. Y ahí aparecen las famosas Big Tech. Diversas empresas que han crecido conjuntamente con el desarrollo tecnológico, algunas de ellas han alcanzado una gran relevancia y presencia a nivel internacional y también a saber leer, adaptarse y responder incluso anticipadamente a las demandas de sus usuarios. Estas son las que denominamos Big Tech en la unión, para quien está observando, es la unión del Big con la tecnología, ¿no? Es decir, con un término que describe a las empresas tecnológicas más grandes del mundo, Google, Amazon, Facebook, Apple, etcétera. Mi pregunta en concreto es, doctor, esta revolución se está incrementando, ha venido incrementándose y las características de las Big Tech hoy cuentan con un enorme capital, una tecnología muy avanzada, presencia internacional, pero además hoy alcanzan, a propósito de la propuesta del dueño de Facebook, la creación de universos nuevos tecnológicos
y uno de ellos es Meta. ¿Qué nos puede decir sobre este tema que no es, o sea, a ver, en concreto, yo lo diría en sentido positivo. El futuro nos alcanzó, doctor. Sí, sí, nos alcanzó y de una manera muy, muy pronta. No sé, a mí se me pasan las cosas tan rápido. Nosotros estábamos acostumbrados a una evolución de la Internet 1.0 tan limitada, que iba despacito, que, bueno, en aquel momento, hoy decimos iba despacito, para nosotros iba rápido, pero Sí. a comparación de lo que ha pasado prácticamente 2000 hasta ahora, por eso pusimos el título de la conferencia, el nuevo milenio, porque arrancó con toda, no, la verdad es que lo que ha pasado en estos últimos 20 años supera a los anteriores largamente. Bueno, el gran problema, a ver, esto ya lo veníamos viendo en películas, como siempre pasa, si uno mira las películas de James Bond, de la primera dice, no, esto no va a pasar nunca. Incluso veíamos en Superagente 86 que tenía un zapatófono, es decir, un teléfono inalámbrico portátil, y decíamos, qué raro, qué cosa loca, ¿no? ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, estas cosas que son tan antiguas, que se hicieron realidad tan rápido, bueno, esto lo veíamos, incluso no es lo mismo, pero lo veíamos en Matrix, ¿no? Que obviamente de algún modo había digamos, un universo donde estábamos todos conectados. Bueno, acá va a haber varios universos, arranca picando Meta, Zuckerberg arranca picando con esto, se está trabajando mucho en esto, hemos estado participando en varios foros. Es una realidad que se piensa consolidada recién de acá a una década, es decir, no es algo inmediato. Pero desde luego ya se empiezan a plantear los problemas, ya hay compras de espacios en ese metaverso, se están planteando, a ver, para ser claro, vamos a estar en un universo paralelo donde vamos a tener prácticamente los mismos problemas que tenemos en el actual, o las mismas cuestiones. Vamos a comprar una propiedad, vamos a tener una actividad, nos vamos a relacionar con personas que van a tener su avatar, podemos tener acoso, podemos tener estafas, podemos tener, es decir, lo mismo que tenemos en la vida real, lo vamos a poder tener allí. Y el gran problema que tenemos en este punto, hay muchos problemas, hay muchas cuestiones, por ejemplo, el tema de portabilidad de un verso a otro verso, de un universo a otro verso, el tema de la interoperabilidad, eso lo están trabajando las tecnológicas, porque, bueno, si uno quiere vender su casa en un verso y llevársela a otro lado, teóricamente no podría, pero están viendo de manera tal que, más allá de que su modelo de negocio tiendan a la fidelización, pueda haber este salto de un lado al otro. Como hacemos la portabilidad de los datos hoy, que parece tan poquito en relación a lo que puede pasar allá, bueno, ese es un gran tema, por ejemplo. Y además, ¿cuál va a ser la ley que rija? Porque, ¿qué puede ser considerado abuso? ¿Qué puede ser considerado persecución? ¿Qué puede ser considerado violencia de género? ¿Habrá géneros? ¿Se hablará de violencia de género? Entiendo que no debería haber diferencias, pero tenemos que ir viendo qué es lo que pasa allá. ¿Cuáles son las medidas para evitar los fraudes? ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Qué hacemos con el tema en la interoperabilidad semántica? Es decir, cómo interactuamos en personas que hablan diferentes idiomas. ¿Cómo resolvemos ese tema? Todo eso está en gestación. Y lo van a ir resolviendo porque esto es dinero. Y obviamente las compañías, las Big Tech, como tú dices, lo ven como una oportunidad de negocio impresionante, precisamente porque tenemos ya toda la tecnología que no teníamos 20 años atrás y esto permite, y dentro de 10 años ni sabremos qué otra tecnología tendremos, que permite obviamente todos estos avances. Pero nos adentramos en un gran problema jurídico también, porque ¿dónde se cometió el delito? ¿En California? Porque está allí Meta, o rige esa ley, o rige otra ley. ¿Cuáles van a ser los parámetros? ¿Quién podría declarar inconstitucional algo? ¿Habrá un tribunal internacional? Bueno, ya yo dije en algún tiempo, hace muchos años, que uno debería aspirar a que hubiera un tribunal internacional sobre los grandes temas de Internet para que fije
políticas. Tal vez nunca se logre, pero bueno, sería lo único racional que podría darle seguridad al sistema. Tal vez, si precisamente lo que necesitamos es seguridad en el sistema, para que la gente lo utilice, las propias tecnológicas busquen alguna solución al tema jurídico. A mí me Pero parece bueno, que es uno de los principales retos, doctor. ¿Qué van a hacer los estados nacionales frente a estas grandes empresas? ¿No? La cantidad de miles de millones de dólares por las que el nuevo propietario de Twitter compró esta red social resolvería muchos problemas de muchas naciones latinoamericanas, estamos de acuerdo, ¿no? El tema es qué hacer con estas grandes empresas en esa lógica. Hay un problema, a ver, hay una posición dual, es decir, una doble dimensión. El avance, el progreso, el desarrollo de las sociedades vía la tecnología, pero también la otra cara de la moneda. Todos los elementos que usted bien ha referido y a los cuales estamos expuestos todas y todos, porque la presencia en Internet de estas grandes empresas y su importante cuota de mercado, tanto en dispositivos móviles como en ordenadores, recopilan una inmensa cantidad de datos de sus consumidores usuarios. Así, sí, claro, las Big Tech tienen grandes y poderosos incentivos para usar la información de sus usuarios de forma lícita de inicio, hay que decirlo, comercio digital y mejoramiento de interfaces y experiencias de usuarios, por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial, pero también, también está expuesto o está expuesto una alta probabilidad de un uso indebido de datos personales. Se actualizan riesgos serios frente a la intimidad, la privacidad y la dignidad de las personas. Y eso me parece que son parte de los retos que actualmente tenemos que discutir, doctor, porque finalmente, en el marco de una regulación internacional en esta materia, todavía tenemos mucho que hacer. Tenemos que aprender, sí, de lo hecho en Europa, sin duda alguna, pero para nuestra región, la latinoamericana, bueno, y americana en global, ha representado todo y representará todo un reto al lograr hacer un consenso entre los estados, las empresas, las sociedades, los programadores, para construir, digamos, ecosistemas digitales libres, seguros, sanos, diría yo, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí, sí, además tenemos otra serie de cuestiones que tienen que ver con la vida real, ¿no? Porque, a ver, esto de los versos, vamos a llamarlo así en general, Sí. o universos paralelos, o ecosistemas digitales, como lo queríamos llamar, en algunos casos, van a ser muy beneficiosos para algunas personas. Imaginemos una persona que está postrada, que tiene ciertas discapacidades. Puede tener un avatar en un mundo paralelo donde pueda hacer todo lo que no puede hacer en la vida real. Y esto puede ser beneficioso en términos, digamos, de salud mental, pero también esa persona se está abstrayendo de su mundo y va a haber muchas personas que seguramente van a meterse de lleno en ese metaverso y van a perder conexión con la vida real. Ahí hay un tema, digamos, de psicología, ya diría hasta de antropología, que tendríamos que ver. Internet nos cambió la vida, absolutamente, y esto puede generar, además, aislamiento social, porque una persona que no logra en la vida real determinadas cosas que puede lograr en otro lado, esto lo hemos visto, digamos, los chicos que se sumergen en los juegos durante horas y días son un ejemplo típico. Están abstraídos en un mundo distinto y real donde obtienen un beneficio. Bueno, esto va a pasar con personas adultas, que en algunos casos será bueno y en otros casos probablemente será malo. Vendrán problemas sucesorios, vendrán problemas de familia, a ver, infinidad de cosas que todavía ni siquiera estamos pensando. Y tenemos herramientas hoy que son viejas. De hecho, el Reglamento General de Protección de Datos nació viejo porque no solamente no previó esto, sino que además ni siquiera previó la cadena de bloques. Está hecho, claro, está hecho para banco de datos centralizados, no tiene ninguna herramienta. A ver, nosotros tratamos de aplicarlas, pero no está diseñado para enfrentar las bases de datos centralizadas, que era una realidad que ya existía. A propósito del blockchain, ¿no? Claro, no tenemos normas que se apliquen específicamente a blockchain, probablemente porque no tuvieran consenso en qué podían hacer o porque era demasiado meterse a regularlo ahora.
no lo sé, sinceramente no lo sé cuál fue el motivo por el cual no se trató, pero que existía, existía, porque ya existía hace bastantes años, no es de 2010, esto ya viene de los 90 blockchain, lo que pasa es que se conoce con las aplicaciones ahora en la Internet 2.0, cuando empieza a tener posibilidades de desarrollo, donde además se suman muchos millones más de usuarios a Internet, donde hay posibilidad de armar esas redes digitales, donde se puede hacer minería de datos, donde aparecen las criptomonedas, bueno, hay toda una serie, un ecosistema nuevo que el Reglamento General de Protección de Datos da las herramientas tradicionales sumadas a otras, pero no son específicas para cadena de bloques, son generales para protección de datos. Entonces, bueno, hay que imaginar nuevas herramientas imperativas, ¿no? Yo no lo desmerezco porque la verdad que ha tenido una trascendencia enorme mundial, el Reglamento General de Protección de Datos se ha expandido de una manera extraordinaria y además, bueno, hasta en los estándares que la Red Iberoamericana de Protección de Datos ha aprobado, prácticamente se han reproducido la mayoría de los derechos y de los principios que están en el reglamento. No está el derecho al olvido, precisamente por lo que hablábamos antes, pero la mayoría está reproducido perfectamente, con lo cual, en el ámbito iberoamericano, si tenemos que pensar que las principales autoridades de control nacionales, o todas las autoridades de control nacionales que integran la red, y algunas, digamos, entidades federativas que también la integran, han aprobado esos estándares, es de suponer que todos los países que tenemos órganos de control y que han aprobado esos estándares, están afiliados al sistema del Reglamento General de Protección de Datos, con lo cual, cualquier planteo que les lleven lo van a resolver en consonancia con aquello, y por lo tanto, estamos medianamente cubiertos, más allá de que las leyes estén desactualizadas. Claro. O sea que tenemos, pero bueno, pero nos falta ese otro escalón, lo que viene ahora. Y esto es un gran reto. A mí me parece que esto viene a colación incluso en una materia que nos gusta a ambos, querido doctor, que lo dijo muy bien, que es el derecho constitucional, ¿no? Y ya Gustavo Zagrebelsky decía, no podemos empatar el avance tecnológico con el avance de la regulación constitucional de materias como esta, ¿no? Hay un desarrollo vertiginoso por parte de la tecnología y el derecho va avanzando, no a los pasos agigantados igual que la tecnología, pero tenemos marcos de referencia como es el Reglamento General Europeo, lo que hemos hecho en la red iberoamericana, etcétera, pero desde mi perspectiva hay que apretar el paso, doctor, hay que acelerar porque Meta llegó para quedarse y a desarrollar mundos o universos alternativos y todo lo que representa eso justamente en el desvanecimiento incluso de la privacidad frente a lo público, ¿no? Hoy las fronteras entre lo público y lo privado se están diluyendo totalmente, ¿no? Y cómo nuestros datos personales, que se ha dicho y se ha dicho bien, son el principal activo que mueve al mundo, ¿no? Incluso en momentos electorales en Estados Unidos, en la Gran Bretaña, en los países más poderosos del mundo, los datos personales llegan a valer más que el petróleo en algunos casos, y con razón, ¿no? A ver, doctor, déjeme saludar a todas las personas que nos están felicitando. Bueno, a mí, naturalmente, no, pero a usted sí, porque es el experto. A Luis Ignacio, a Raúl, a Rubén, a Marisol, a Mario, a Enrique, a Jorge, a Leticia. Bueno, en fin, que ha sido una excelente ponencia, muy interesante. Que ojalá tengamos un siguiente encuentro. A mí me gustaría que sí, doctor, que lo pudiéramos comprometer para hablar sobre este tema particular del blockchain y qué significa, cuáles son esta cadena de bloques y los retos que tenemos en las legislaciones de nuestra región, al menos en esta materia, porque hoy apenas le dimos un pincelazo, pero es un reto monumental, ¿no? Sí, sí. Aparte, a ver, como herramienta tecnológica es fantástica, precisamente por lo que decíamos. Japón había empezado, no sé, supongo que lo habrá terminado ya la noticia desde 2017, 2018, ya había empezado la digitalización de su registro de la propiedad de inmuebles a partir de la tecnología blockchain. Desde luego, da seguridad a las criptomonedas. No queremos decir que todas las criptomonedas son seguras, pero le da seguridad a, bueno, más allá de que sean volátiles o lo que fuera, pero es una cuestión de mercado, le da seguridad al valor de lo que uno está pagando, porque hay, digamos, no se puede minar más que X cantidad de, digamos, de moneda de Ethereum o de la moneda que fuera. Obviamente
porque tienen una capacidad limitada y eso está certificado a través de cadena de bloques, con lo cual hay una seguridad absoluta, siempre y cuando, digamos, las políticas que están establecidas en el contrato base no establezcan algún mecanismo de fuga, ¿no? Eso son cosas que tenemos, que habría que aclarar eventualmente en una charla, porque hay que explicarlo bien, si no, no se entiende. Hubo determinados problemas también con eso. Pero bueno, ahí uno tendrá que saber dónde se mete, va a tener que, digamos, buscar consejo profesional, a ver qué tipo de criptomoneda compra o no. Bueno, después ya está el tema de lo que nosotros llamamos timba en Argentina, lo que es la lotería, en el sentido que, bueno, uno puede ganar o perder, pero además también está una cosa que me olvidé en el tema de Meta, el tema impositivo, los estados van a querer meterse, ¿eh? Se nos han metido aquí en Argentina, bueno, ya hay lugares donde hay que pagar por usar el aire, ¿eh? En la tecnología eólica, digamos, la energía eólica hay que pagar porque uno está utilizando el aire. Y ahora, si uno quiere poner, por ejemplo, energía solar, tiene que enviarla al sistema nacional y después le hacen un descuento, con lo cual ni siquiera se puede usar el sol independientemente. No, bueno. Claro, son recursos naturales, pero bueno, en fin, Ya. el Estado se está metiendo donde puede para sacar dinero. Espero que nunca lo haga respecto del aire, que no nos cobre por respirar, pero en algún momento, claro. Y bueno, y ahí se van a querer meter. El tema es, obviamente, hay un tema no solamente impositivo en el plano de lo que uno pueda tener como bienes para ser, digamos, objeto de un impuesto, sino las transacciones que se van haciendo allí. Sí, ahí me dice Luis Navarro que no dé idea, pero ya las tienen las ideas, no las estoy dando yo. Ese es de vuelta. Así que bueno. Lo Pero dice no, claro. seguramente porque nos escucharán algunos mandatarios latinoamericanos, doctor, entonces. Sí, ellos ya lo están pensando, no se preocupen que ellos siempre saben de dónde sacar la plata. Esto Mi querido viene. doctor, una hora se nos ha ido rapidísimo y con razón. Ya lo habíamos anticipado. Conversar con ustedes es un verdadero honor para mí. Para Cada mí que también. toco, bueno, tenemos una conversación en privado, en público, yo me maravillo y me lleno de mucho conocimiento, al igual que seguramente hoy lo hizo la audiencia que tuvo la gentileza de sintonizarnos. Un abrazo a todas y todos y gracias a usted, querido doctor. ¿Alguna conclusión para este tema? Mire, yo le diría algo. Claramente hay diversos pendientes que requieren la coordinación de todos los sectores involucrados para la atención en materia de Big Tech. Es fundamental, desde mi punto de vista, crear ecosistemas digitales seguros para todas y todos y trascender el término, no sé si lo comparta usted, de usuario, que nos ata y sujeta a injerencias indebidas de algoritmos, inteligencias tecnológicas que no comprenden que en cualquier área de actividad material o virtual siempre somos personas. Y posteriormente, si así lo decidimos libremente cada uno y cada uno de nosotros, podemos ser usuarios. Una reflexión final, querido doctor. Bueno, brevemente, siempre la dignidad humana está por encima de todo y debe estarlo, lo sabemos, tú y yo lo trabajamos en las cátedras. El objeto y el fin de la normativa jurídica tiene que tender siempre a exaltar la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana, por supuesto, de los derechos más elementales, la libertad. Todos estos sistemas, de alguna manera, por toda esa inteligencia artificial que utilizan, los algoritmos, imagínense ahora nosotros vamos a estar transitando universos donde vamos a hacer muchas actividades de las cuales van a sacar muchísima información sobre nuestra realidad. Ya tienen, pero con esto, cómo nos vamos a manejar allí, también van a tener mucha información y eso puede ser para bien o puede ser para mal, depende de quién y cómo lo use. Yo sigo insistiendo en, primero, tener el norte en asegurar la privacidad, la dignidad humana, con las herramientas que sean necesarias, pero también siempre recordar que el primer protector de los datos personales es uno mismo. Eso siempre, más allá de que haya órganos de control como el que tú integras, que lo hace muy bien, pero el primero es la persona. El que tiene que cuidar y ver dónde pone sus datos, a quién le confía sus datos, es uno.
Luego, las autoridades de control son las que nos ayudan a entender los problemas, las que enjuician a aquellos que de alguna manera actúan indebidamente violando nuestros derechos, las que promueven determinadas políticas, aconsejan a la política para que dicten nuevas normas. En fin, es una labor común, ya lo sabemos, lo has dicho tú en tantas oportunidades. Yo agradezco además que me trates con tanta deferencia, sabiendo que muchas de las cosas que yo digo, tú las sabes incluso hasta mejor que yo. Pero bueno. El experto aquí es usted, doctor. Bueno, Y quien se yo le siente agradezco. honrado, de verdad soy yo, y que sepa que en México tiene también una casa, un hogar, que lo recibimos siempre con gusto y con mucho cariño y respeto. Nos veremos en julio. Ya toca Sí, que claro, venga a claro. México físicamente y permítame que nos encontremos nuevamente para esta conversación y Así lo sigamos haremos. con este debate creciente en una segunda entrega sobre estos Cuando usted grandes quiera. asuntos que nos han convocado el día de hoy. Foro Jurídico se ha convertido en eso, en una sociedad, una fórmula permanente entre la acción y la reflexión, una solución vía el diálogo ante los intentos de regresión en todo el mundo sobre asuntos como son la protección a la dignidad humana. Y nosotros ahí estamos dando la batalla en un debate abierto, pensando siempre en la consolidación de un mundo mejor, más próspero y más justo. Agradecerle una vez más al maestro Elías Huerta Pichas por esta oportunidad, que es nuestro director general, a usted, querido doctor, por este honor, alto honor para nosotros en esta conversación abierta, a todas y todos los que nos han observado a través de la red digital en toda la República y en varios sitios de Latinoamérica, el mayor de mis reconocimientos. Sigamos construyendo con inteligencia creativa este debate, dejémoslo abierto, doctor, y que la vida reparta suerte. Muchas gracias, abrazo fuerte y nos encontramos muy pronto. Gran abrazo, hasta pronto. Abrazo fuerte, doctora Sargentina. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias.